Es un privilegio, hermanos, poder predicar la palabra de Dios. Bueno, poder hacerlo en estas conferencias de Fuegos de Evangelismo ahora. Y pues poder tener estas conferencias siempre representa mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho dinero, como ya escuchamos, pero al final pues agradecemos a Dios que no es ningún gasto. Eso siempre es una inversión cuando se trata de la obra del Señor. Bueno, agradezco a cada miembro de la iglesia que ha trabajado fuerte, y claro que ha ahorrado, ha dado para poder llevar a cabo estas conferencias, también por el hospedaje, por la comida. Gracias, hermanos, la verdad que siempre tenemos más en abundancia que escasez. Pablo dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, pero cuando se trata de las conferencias nunca hay escasez, hermanos, siempre hay abundancia. Y gracias por a los hermanos que han participado en los alimentos, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, qué bendición, hermano, lo que escuchamos esta noche, la predicación, ¿verdad? Tremendo, eso es lo que hace falta. Estaba pensando en este año 2019, pues quiero compartir con ustedes algo que he escuchado. Bueno, nosotros, en lo personal, yo como pastor, estamos anticipando en este año. Apenas estuve en unas conferencias con el pastor Ali, él estuvo predicando en unas conferencias junto conmigo y los pastores, hermano Córdoba, y él nos hablaba que el año que pasó, que yo me enteré ya poco tarde, él está promoviendo una red de ganancia de almas. Y quiero animarles, hermanos, ahora que el hermano habló de ganar almas, para el mes de abril, y el mes de finales de noviembre a diciembre. Él tiene un proyecto, ¿verdad?, de ganar 1 millón de almas con gente que de todas partes. Este año el pastor me compartía que formó una red de 25 países en el mundo ganando almas, ¿verdad? Y bueno, yo creo que México no se puede quedar atrás. Hay pastores, yo no supe, la verdad, hasta ahora que el pastor pudo compartir esto. Dice, pastor, estoy tratando de formar una red donde participen muchas iglesias ganadoras de almas, muchos pastores, y bueno, gracias a Dios, 25 países, hermanos, que participaron este año, y esperamos que este año participen más países. Y por supuesto, hermano, algo tenemos que hacer, ¿verdad? Que bueno que el pastor, hermano Radcliffe, hermano evangelista, nos ha desafiado esta noche a predicar la palabra del Señor. La necesidad es muy grande, hermanos. Ayer tuve el privilegio de viajar. Yo salí desde el martes por la noche, apenas me estaba recuperando de Año Nuevo, y viajé a las 12 de la noche más o menos, y llegué a Tiapa, y de ahí me fui a un pueblo, un municipio. Ese camino no lo conocía. He conocido algunas partes de Chiapas, pero este camino no lo conocía. Adelante de Tiapa hay un arco que dice, aquí comenzó la evangelización en Chiapas. Y ese arco, en realidad, es la evangelización católica. Ahí está hablando. Y yo comencé a recorrer esa ruta. Yo nunca había recorrido esa ruta, pero viajé 9 horas para ir a un lugar llamado Rayón, Chiapas. Por la gracia de Dios pudimos ganar 4 personas para Cristo. Me acompañó un pastor. Llegamos allí con una familia, y la mamá acababa de regresar porque estaba cosechando café, y llegó en el momento en que nosotros llegamos y le pudimos ganar para Cristo. Estaban de visita 2 de sus hijas, y que pues generalmente uno sabe que cuando se juntan las hijas es porque han sido frecuentes. Dice, no, casi no nos juntamos, pero llegamos aquí. Una escuchó, y le dije, cuando ella se metió al cuarto, en la sala donde estamos hablando, digo, pase, siéntese, quiere escuchar con nosotros. Al rato entró su hermana, y gloria a Dios, esas 3 personas fueron salvas por la gracia de Dios. Hermano, la necesidad es grande. Luego de ahí nos fuimos con la mamá, y llegamos con la mamá, pero la mamá bien católica, muy amable, pero muy católica. Y nada más me recibió porque su hijo me había pedido que yo fuera, y bueno, pues de modos no podía decir que no. Nos invitó a pasar a la sala, y acepté mi Biblia en su mesita de la sala, y luego le dije, quiero hablarle de algo importante que la Biblia nos habla. Y estaba encendida la televisión, y estaba pasando un programa de cantos,
Yo no alcancé a ver de qué se trataba, pero luego me di cuenta, porque cuando ella se sentó y dio el control de la tele a su nieta, creo que dijo, ¿me puedes dar el control? Y en lugar de bajarle, le subió el volumen. Y yo le dije, oiga, yo pensé que usted le iba a bajar para que escuchara mejor. No, dice, yo quiero subirle para que siga escuchando mientras usted me está hablando. Y era el programa de Mayavisión, que escucha todos los días, todo el día. Es muy católica. Bueno, gracias a Dios, aunque al principio no quiso escuchar, al final el pastor que fue conmigo, el pastor Marcos, le pudo hablar de Cristo, escuchó, pero bueno, todavía le falta, ¿verdad?, confiar en Cristo. Pero uno de sus hijos que estaba ahí, que llegó también, él sí escuchó y fue salvo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Ahora, no tenemos, hermano, la necesidad es muy grande. Imagínense, yo desde Campeche viajar hasta allá. Es que no hay chiapanecos allá interesados por alcanzar estos pueblos, ¿o qué, hermanos? Es que la necesidad es muy grande, hermanos. Pues tenemos que hacerlo porque el tiempo se nos acaba. Bueno, vamos a nuestras Biblias, hermanos, allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 4. Libro de Éxodo, capítulo 4. Una vez que lo encuentre, por favor, se pone de pie para leer la palabra del Señor. Luego va a estar sentado un buen tiempo, entonces le ayuda el poder pararse. Éxodo capítulo 4. Vamos a leer aquí en nuestras Biblias, hermanos, del versículo 1 al versículo 9. El lema de las conferencias es: la obra de nuestras manos confirma. Hoy quiero predicarles, hermanos, esta noche un mensaje que es una pregunta. ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Mira el versículo 1, vamos a leer del 1 al 9. Dice el Dios: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Él le dijo: échala en la tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y toma la culebra. Y extendió su mano y la tomó, y volvió a tomar su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en el cero, y metió su mano en su cero, y cuando sacó, he aquí que su mano estaba de fuerza como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Todos, y si aún no te creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y serán sangre en la tierra. Otra vez en el versículo 2, hermanos, solamente mire, le voy a leer, dice la Biblia: Jehová dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Hermanos, tenemos algo en nuestra mano que Dios quiere usar, por supuesto. Amén. Y a lo mejor no tenga nada, pero tus manos sirven para algo. Amén. Dios quiere usarlas también, por supuesto. Ahora falta que nosotros pongamos lo que tenemos para honrar a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en la predicación. Padre, gracias por su palabra. Gracias por lo que ya hemos escuchado esta noche. Padre, oramos que tu Santo Espíritu siga hablando a nuestros corazones. Sabemos sin duda que hay una obra muy importante. Y Señor, tú nos permites participar de tu obra. Ahora sea con lo que tenemos en la mano o con las manos mismas. Señor, ayúdanos a ponerlo bajo tus manos.
porque solo así podremos mirar la confirmación de tu obra. Solamente, Señor, tú tienes el poder para que lo que podamos hacer traiga fruto donde tú seas honrado y glorificado. Te pido que tu Santo Espíritu me ayude a comunicar el mensaje de su palabra. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La Biblia nos habla aquí, hermanos, de Moisés. Y voy a hablar precisamente de Moisés porque el título, el versículo, el pasaje que leemos en el Salmo 90 fue escrito precisamente por Moisés. Mira allá en el Salmo 90 para que usted sepa de qué estamos hablando. Usted sabe que la mayoría de los salmos, hermanos, fueron escritos por el rey David, otros por el director del coro, Asaf, y así diferentes hombres que escribieron diferentes salmos, pero también Moisés. Aquí la Biblia registra uno de los salmos, precisamente se le atribuye a Moisés. Y aquí en el Salmo 90, hermanos, al final de este salmo, vemos que Moisés estaba hablando con Dios y está confiando en Dios, hermanos, acerca de la obra que Dios le ha pedido que él haga. Mira, en el versículo 13 dice: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Seguro, hermano, que en esta parte del Salmo Moisés está recordando los tiempos difíciles de esclavitud que el pueblo estaba experimentando. Se tiene que recordar que el pueblo, hermanos, estuvo por 430 años sirviendo como esclavo al pueblo de Egipto. Y usted va a ver en la Biblia, hermanos, que cuando Dios llama a Moisés, pareciera que en lugar de que fuera para bien, fue para mal. Moisés se presenta delante de Faraón y dice: Dios me ha llamado y me ha mandado para que deje salir a este pueblo. Y resulta que Faraón, en lugar de dejarle salir, dijo: este pueblo está ocioso, les hace falta trabajo. Ya eran esclavos. Así que entonces, como están de ociosos y andan aquí causando problemas y revuelta, ahora van a tener que hacer la misma cantidad de ladrillos, pero no les van a traer el pasto. Ahora tienen que ir, cortar el pasto, y van a tener que hacer la misma cantidad de ladrillos. Y por eso aquí Moisés dice: Señor, acuérdate los días que hemos estado afligidos, sálvanos, socórrenos. Mira otra vez en el Salmo 90, versículo 15: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. La aspiración del pueblo era libertad, era bienestar, era alegría, pero esta alegría no llegaba. Ellos estaban bajo esclavitud. Luego en el versículo 16: aparezca en tus siervos tu obra. Note esas palabras, porque ahorita vamos a estar hablando de esto. Tu obra. Lo que Moisés está diciendo: Señor, manifiesta tu obra, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Amén. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Ahora, quiero partir mirando aquí, hermanos, de lo que leemos en esta frase. El anhelo de Moisés para este momento es la presencia de Dios. Dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Si algo que Moisés, hermanos, anhelaba y deseaba era la presencia de Dios. Ahora, definitivamente, hermanos, no podemos hacer nada sin la presencia de Dios. Por más que tratamos, por más que nos esforzamos, por más que procuremos, de todas maneras, si el Señor no está haciendo la obra, no vamos a poder lograrlo. Recuerda lo que dijo también el salmista en el Salmo 127:
tratándose de la familia, tratándose de la casa, tratándose de cuidar de la ciudad. Dijo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Usted puede trabajar lo más que pueda para tener una buena familia, pero si Dios no bendice esa familia, no vamos a lograrlo, hermano. Uno puede trabajar fuertemente por su casa, por tener muros de protección para la ciudad, pero si Jehová no está con nosotros, es en vano todo lo que podamos hacer. Amén. Y Moisés está consciente de esto. Vaya conmigo, por favor, en Éxodo 34. Ahí miramos a Moisés, hermanos, saliendo. Ahora está en rumbo, en el capítulo 33, perdón. Y ahora en ese tiempo, Moisés, hermanos, anhela la presencia de Dios. Ahora, ya sabemos, hermanos, que desde que Dios llamó a Moisés, Dios le aseguró que Él estaría con Moisés. Pero aquí lo que vamos a ver, en primer lugar, hermanos, es la presencia de Dios. Por eso dice, sea la luz de Jehová sobre nosotros. Porque de nada sirve trabajar, de nada sirve estar usando nuestras manos si no tenemos la presencia de Dios. Nada va a suceder, hermanos. Amén. Necesitamos la presencia de Dios. Y esa a veces la frustración de la gente que dice trabajo, trabajo, y como que no sucede. Pues, hermano, dependiendo para quién trabajas. Amén. Y quién es la prioridad en tu vida. Porque puedes estar trabajando, pero si no tienes la presencia de Dios, no importa cuánto trabajes, no te va a ir bien. Amén. Me recuerda cuando Dios llamó al profeta Ageo, y hablando al pueblo de Israel, hermanos, al pueblo de Judá específicamente, que habían regresado del cautiverio. Y cuando ellos regresaron para volver a vivir en el lugar donde estaban, hermanos, dice la Biblia que en lugar de preocuparse por la casa de Dios, estaban preocupados por sus propias casas. Y el Señor mandó a Ageo, dijo, dile al pueblo, es tiempo de hacer sus casas artesonadas y se han olvidado de mi casa. Dice, meditad bien en vuestros caminos. Yo estaba predicando ese mensaje el lunes a mi iglesia. Dije, medita bien en tus caminos, hermano. Porque ahí está diciendo el profeta, sembráis mucho y recogéis poco. Amén. Y hay gente aquí, hermanos, que trabaja y trabaja y no tiene nada, y no hay bendición para su vida, porque te has olvidado que lo importante es la presencia de Dios en tu vida. Amén. Y trabajas y te esfuerzas, y no hay nada malo en trabajar. Pero si tú trabajas sin la ayuda de Dios, sin la voluntad de Dios, sin la presencia de Dios, hermano, vas a darte cuenta que no va a haber resultado. Sembráis mucho y recogéis poco. Amén. Echáis vuestro salario en un saco roto. Algunos de ustedes trabajan fuerte y ganan bien, pero no les rinde. A mí me sorprende todavía que hay cristianos que no le dan su diezmo al Señor ni palabra misionera y no les alcanza el dinero. Así es. Y por otro hay cristianos que dan su diezmo al Señor, hay otros que han aprendido a dar otro diezmo para misiones, viven con el 80%, a veces el 75%, y les da más que aquellos que le roban a Dios teniendo el 100%. Pero hermano, porque es la presencia de Dios la que nos ayuda. Así es. Amén. Lo principal de nuestra vida es la presencia de Dios. Amén. Moisés entendió esto, hermanos. Él dijo, sea la luz de Jehová sobre nosotros. Y aquí en Éxodo capítulo 33, en el versículo 13, dice Moisés mismo, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. El deseo de Moisés, el anhelo, es conocer de Dios, conocer más de Dios. Mira, este hombre caminó con Dios, platicó cara a cara con Dios y todavía quería conocer más a Dios. Tú ni siquiera caminas con Dios y piensas que ya conoces demasiado a Dios. Amén. Pero Moisés dice, Señor, yo quiero que me muestres tu camino, yo quiero conocerte. Y el mismo conocimiento de Dios nos damos cuenta, hermanos, lo débil que somos
y la necesidad que tenemos de la presencia de Dios. Por eso es que dice aquí, hermanos, continúa leyendo en el versículo 13, y hay gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Ahí está, hermanos, la promesa de Dios. Ahora miren más atrás. Ahora, allí, por favor, en el capítulo 13, encontramos que Dios estaba con el pueblo en forma de columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. Mira, en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Lo primero que necesitamos, hermanos, es la presencia de Dios. No vamos a lograr nada sin la presencia de Dios. Por más que trabajemos, por más que hagamos, por más que te esfuerces, sin la presencia de Dios no vamos a lograr nada. Y mira aquí en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. La presencia de Dios les servía de protección. En el calor intenso del desierto se dice que las temperaturas en el día llegan hasta 50 grados. Pero ahí estaba la columna de nube dándoles sombra. Pero no solamente les daba sombra, les guiaba. Versículo 21 dice que estaba esa columna para guiarlos por el camino. Hermanos, nadie conoce mejor el camino que Dios. Y si dejamos que Él nos guíe, Él nos va a llevar al lugar seguro, al lugar de refugio. Y mira aquí luego el versículo 21, y de noche en una columna de fuego. Es interesante que el desierto de por sí es extremoso. Las temperaturas del día son de 50 grados y por la noche pueden cambiar hasta 0 grados o menos. Pero Dios era nube en el día para protegerlos del intenso calor, y era columna de fuego para brindarles calor en tiempo de frío. ¿Qué bueno es Dios, hermano? Amén. Por eso necesitamos su presencia. Y ahí estaba el Señor. Dice el versículo 22, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahí estaba la presencia de Dios. Pero ¿quién es quien disfruta más de la presencia de Dios? Quien está haciendo la voluntad de Dios. Amén. En Mateo 28:20, el hermano hablaba en Marcos 16:15 de la tarea de ir predicar el evangelio. Mateo 28:19 nos dice que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Amén. Hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, cuando un creyente está haciendo la voluntad de Dios, está llevando el evangelio, puedes contar con claridad que ahí va a estar Dios para fortalecerte, para usar tu vida, para protegerte. Debemos confiar y anhelar en la presencia de Dios. Amén. Mira aquí ahora en Éxodo capítulo 3. Segundo lugar, tenemos que considerar cuando Dios nos llama a servir en su obra. Mire, Moisés, hermanos, fue llamado por Dios. En Éxodo capítulo 3, usted conoce la historia, que Dios le llamó cuando él estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Disculpe, esta palabra ya me cuesta trabajo, que ya soy suegro. Cuando era yerno no era tan difícil, pero ahora que soy suegro, ahora me cuesta trabajo pronunciar. Tengo un yerno y una nuera. Pero, hermano, él estaba ahí en el desierto, cuidando las ovejas en el monte llamado el monte de Horeb, que más tarde es conocido como el monte de Dios. Y entonces Moisés miró una zarza que ardía, pero no se consumía. Ahora, es normal, hermanos, que en el desierto, por la sequedad de las hierbas, la aridez de la tierra y el intenso calor, de pronto se desprenda una de estas zarzas y con la fricción y esa hierba seca y el calor se encienda. Un hermano me contaba que ahí en Chihuahua
él vio esto. Dije, no, pastor, ahora entiendo lo que sucedió ese día, que fue diferente lo que pasó con Moisés. Pero dice, pero en el desierto esto es muy común, porque la tierra es árida, las zarzas son secas, y cuando una se desprende, ya con el tiempo de vida, se gira y va girando, y claro, con el sol caliente y la fricción, ¡pum!, se enciende. Era normal esto. Lo que no era normal, que esa zarza estaba ardiendo y no se consumía. Eso fue lo que le llamó la atención a Moisés. Y dice la Biblia que entonces Moisés decidió acercar para ver por qué la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Fue entonces que Dios le detuvo. En el versículo 4 leemos que el Señor habló y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y mira, hermano, cuando Dios se manifestó a Moisés, era para llamarlo a ser el libertador del pueblo de Dios. Mira en el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y eso te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hermanos, Dios estaba llamando a Moisés. Y Dios le está diciendo a Moisés, yo quiero que tú vayas a Faraón, porque quiero que saques a mi pueblo de esclavitud. Ahora, no, hermano, para este tiempo Moisés tiene 80 años. Ya es un hombre adulto. Ese hombre vivió 120 años. Los primeros 40 años los vivió en tierra de Egipto. Era un tiempo en que podemos decir, bueno, era joven para ese tiempo. Ah, pues sí, vivió 120, 40, era bien joven. El único problema es que cuando uno es joven, es dinámico, atrevido, está dispuesto a hacer algo, pero le falta aprender a confiar en Dios. ¿Se acuerda que en los primeros 40 años él sale, visita a los hijos de Israel, él ve a un hombre egipcio maltratando a un israelita, va y lo defiende? Él piensa que ese es el tiempo de que él sea libertador, pero hermano, se le pasa la mano y mata al egipcio. Y luego tiene que salir huyendo, porque Faraón se enoja, que a pesar de que es el hijo de la hija de Faraón, él determina matarlo, porque está tratando ahora de acabar con los egipcios. Entonces, siendo joven, él piensa que es el tiempo de ser el libertador, pero hermano, Dios tiene que mandarlo al desierto por 40 años. O sea que si tú vas al Instituto Bíblico 3 o 4 años, te sale bien. Él tuvo que ir 40 años. Y bueno, si tú todavía no has logrado nada después de 3 o 4 años, tienes esperanza. Moisés tardó 40 años. Amén. Pero durante ese tiempo Dios tuvo que prepararlo para que él aprendiera que él no podía hacer la obra de Dios, sino que Dios es el que hace su obra. Y hermano, no tienes que esperar a que pasen 40 años. Es desde ahora, tienes que aprender. Si Dios te ha llamado, tú no puedes hacer la obra de Dios. Es Dios el que hace su obra. No somos nosotros, hermanos. No importa del instituto donde hayas estudiado y el reconocimiento y el diploma, no te va a servir de nada si la obra, si la presencia de Dios en tu vida, tú no vas a hacer mucho. A veces me sorprende que hay gente de quien se esperaba más, no hizo nada por la obra de Dios. Y hay gente de quien no se esperaba mucho, está haciendo algo importante por la obra de Dios. Amén. Hermano, es que el asunto es este. Nosotros no tenemos la capacidad. Es Dios el que hace la obra. Por eso el Señor, cuando llama a Moisés, le dice, yo quiero que tú vayas, pero ahora resulta que él ya es un hombre maduro. Esta es la desventaja del maduro. El joven, su desventaja es que por su inexperiencia piensa que él puede solo. El problema del maduro
es que piensa que ya no la sabe hacer. Por eso no hay muchos maduros dando su vida a Cristo de tiempo completo. Además, la mayoría son jovencitos. Pero no hay un adulto que diga, aquí estoy yo. Porque dice, ya es tarde, pastor. Ya se pasó mi tiempo. Y yo creo que Moisés a sus 80 años piensa, yo creo que ya es tarde. ¿Qué puede hacer un hombre a sus 80 años? Y usted ve, hermano, que él pone muchas excusas. Desde el capítulo 3 hay una serie de excusas. En el versículo 11 dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Cuando él tiene 40 años, él es joven, tiene visión, él cree que tiene destreza y capacidad para conquistar, pero lo que él no se da cuenta es que todo eso no es en vano sin la ayuda de Dios. Amén. Pero cuando él tiene 80 dice, ya soy viejo, no puedo hablar. Además soy tartamudo. Mira, la lengua se me traba, no puedo hablar. Y el Señor, hermano, tiene que quitarle las excusas. Amén. Porque nosotros somos buenos para poner excusas, hermanos. Amén. ¿Por qué no dan las almas? Ay, pastor, es que soy tímido, así como el doctor Hines. Tímido y tiene 5 hijos, no creo que seas tan tímido. Amén. Y si ya te casaste, no creo que seas tan tímido. A menos que tu esposa te haya enamorado y entró a pedirte. Amén. No, hermano. Mira, este hombre ahora pone excusas. Tiene 80 años y Dios lo está llamando, pero él está diciendo, ¿quién soy yo para poder ir y sacar a los hijos de Israel de esclavitud? El Señor nos anima siempre, como lo hizo con Moisés. Respondió, ve, porque yo estaré contigo. Amén. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y otra excusa, versículo 13, al final dice, cuando ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y Dios le responde, yo soy el que soy. Hermano, Dios siempre está tratando de quitar las excusas. El problema es que nosotros tenemos muchos pretextos, demasiados pretextos, que no queremos servir a Dios, que no estamos dispuestos a llevar el Evangelio, no estamos dispuestos a involucrarnos en su obra. El problema con muchos de los cristianos de hoy en día es que tienen demasiadas excusas para no vivir para Dios y no servir a Dios, hermanos. Todo el mundo tiene excusa. Puede ganar alma, no puede diezmar, no puede llegar fiel a los cultos. Hermano, es tiempo que usted deje sus excusas y que se comprometa con Dios, que estará dispuesto a hacer lo que Él quiere que usted haga. Pero tenemos muchos pretextos, hermanos. Lamentablemente nuestro cristianismo se ha vuelto tan frío. ¿Qué tan frío? Tibio. Porque viene a la iglesia, pero no es tan fiel, no está dispuesto. No puede decir que anda en el mundo, está aquí. Y gloria a Dios por un lado que está aquí. El problema es que no está dispuesto. No está comprometido, hermanos. Y eso es más lamentable. Mira a este hombre poniendo tantas excusas. Capítulo 4. Dios llama a Moisés, como Dios te está llamando a ti, hermano. Hace un momento en la predicación Dios nos ha hablado tan claro. 4 llamados. Dijo un hombre, el general Bott. Este hombre, hermanos, fue el fundador del Ejército de Salvación. Años atrás, cuando este hombre fundó el Ejército de Salvación, su propósito era tratar de ayudar a la gente indigente en las calles, ya sea alcohólicos, drogadictos, gente que vivía en las calles. Les preparaban comida, pero sobre todo les predicaban el Evangelio. Y el general Booth hizo un gran trabajo. Hoy en día creo que todavía hay algunos lugares de Ejército de Salvación, pero solamente dan comida y no predican el Evangelio. Yo viví en la ciudad de Puebla hasta los 11 años. Y todavía recuerdo que ahí cerca de la casa donde yo vivía, había una casa del Ejército de Salvación. Nos daban comida calientita.
sopa muy rica, carne. Bueno, nosotros nos beneficiamos de ese ejército de salvación, pero lamentablemente, hermanos, nadie nos predicó el Evangelio. Nadie me habló de Cristo cuando yo visité el ejército de salvación. Pero el fundador, el general Bull, su propósito, hermanos, no era nada más dar comida calientita y ropa al indigente. Era una oportunidad para que ellos vinieran a estas casas del ejército de salvación, y aparte de darles comida, lo primero que hacían era predicarles el Evangelio. Amén. Y el general Bull decía: ¿cómo puedes decir que Dios no te ha llamado? Si tú miras la Biblia, ahí está el llamado de Dios. Si tú pones tus oídos a la tierra, escucharás, como predicó el evangelista, las voces que están ahí en el infierno clamando porque alguien vaya a hablar a sus familiares para que no vayan al infierno. Hermano, tenemos llamados de Dios. El problema es que tenemos demasiados pretextos, demasiadas excusas. Moisés mismo, a sus 80 años, él dice: Señor, ¿quién soy yo? Si la gente pregunta, ¿quién te envió? ¿Qué les voy a decir? ¿Cuál es su nombre? Mira aquí, en el capítulo 4, en el versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Hermano, qué bendición cuando Dios nos llama. No solamente nos llama, nos capacita para poder hablar su palabra. En Hechos 1:8, el Señor Jesucristo dijo: y me seréis testigos cuando haya venido el Espíritu Santo. Amén. Me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, nosotros no tenemos capacidad, pero el que nos llama a servir, Él te va a dar la capacidad. Amén. Si tú estás dispuesto de servir en su obra, como maestro, como mujer, en el coro, en la rondalla, en cualquier área de la iglesia, ten confianza que Dios te va a dar la capacidad para que tú le sirvas a Dios como debe ser. Amén. Si Él te llama a predicar, Él te va a dar esa capacidad. Amén. ¿Tú piensas que uno está aquí parado y no tiene nervios? Claro que sí, todos tenemos nervios. Todos sufrimos de pánico escénico. Nos paramos aquí, vemos la escena y temblamos. Pero Dios nos da su gracia para comunicar. Amén. ¿Usted cree que cuando uno toca la puerta dice: ah, nadie experimenta miedo? Sí, todavía experimentamos miedo. Pero Dios nos da el poder, hermanos, para hablar. Amén. Dios hace la obra. Dios tiene el poder. Debemos de confiar, hermanos, que el hecho de que Dios nos llama a participar es un privilegio servir a Dios. Ahora, en tercer lugar, lo que leemos aquí en el principio: ¿qué tienes en tu mano? Vemos que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le responde a Dios en el versículo 1: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Recuerda que Moisés es pastor. El pastor tenía dos herramientas para el cuidado de las ovejas: la vara y el cayado. La vara para poder disciplinar a la oveja, y el cayado era una especie de bastón largo, lo suficiente para cuando la oveja tonta caía en un hoyo, él podía entonces, no podía entrar, ponía ahí, ¿verdad?, esa vara y jalar, tratar de sacar, rescatar a esa oveja. El cayado más bien. Por eso es que leemos en el Salmo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Porque la vara es la disciplina de Dios. Sí es. Pero en lugar de desanimarte, hermano, es para infundir aliento. Amén.
Hermano Rackley predicó esta mañana un tremendo mensaje, que en medio de las aflicciones sigue adelante, sigue adelante. Amén. La vara y el callado de Dios, hermanos, son aliento para nuestras vidas. Amén. Bueno, aquí está Moisés con su vara, y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Dice: una vara. Hermano, esto representa algo seco, vacío, sin poder. Pero cuando Dios llama a Moisés, le va a mostrar, hermanos, que esa vara va a ser ahora símbolo del poder y la autoridad de Dios. Es más tarde a esta vara, dice la Biblia que se llama la vara de Dios. Porque Moisés, hermanos, ahora sí decide regresar hacia donde Dios lo ha llamado, y él toma a su familia y se lleva la vara. Mira ahí en el versículo 20, Éxodo capítulo 4, cuando él regresa, por fin ahora convencido, va a su suegro y dice: suegro, Dios me ha llamado, Jehová me ha pedido que yo vaya a Egipto para ayudar a mi pueblo. Y mira ahí en el versículo 20, entonces Moisés tomó su mujer, sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Amén. Esa era una vara común y corriente, era una vara seca, pero a partir de ahora él llama la vara de Dios, porque esa vara, hermanos, está sirviendo como señal de autoridad que Dios lo ha llamado. Ahora recuerda que el Señor le dio dos señales aquí, y qué tremendo que Dios en su paciencia, hermanos, nos da cierto testimonio de que Él está con nosotros. Porque Moisés era incrédulo. Al principio, cuando eso dice: no, Dios me ha llamado, pero a los 80 años dice: ¿será que Dios me ha llamado? Yo no creo que Dios me está llamando. Y entonces Dios, con paciencia, le dice: mira, ¿qué tienes en tu mano? Pues una vara. Okay, déjame trabajar con esta vara. Mira en el versículo 2, versículo 3 le dijo: échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Esto no fue nada de magia, esto fue real, esto no fue actuado. Vemos que esa vara se convirtió en una culebra, pero era la señal de autoridad que Dios lo había llamado. Ahora, él a su lado la vara dice: está bien, si no me crees por esta señal, ahora quiero que tú tomes tu mano, la metas en tu seno. Y él metió su mano, y cuando la saca, estaba llena de lepra. Era una señal de Dios. Dice: ahora vuelve a meter tu mano, la mete, y cuando la saca, está limpia. Eso es lo que nosotros encontramos, hermanos, en el Salmo 90. Cuando Moisés dice: la obra de tus manos confirma. Dios fue llamado, Dios llamó a Moisés a una obra importante. Como Dios llama a nuestras vidas a participar de su obra. Y Dios quiere usar sus manos, o lo que tiene en sus manos. Dios usó las manos de Pablo, que dijo: estas manos me han servido para lo que es necesario a fin de predicar el evangelio. Dios llamó a estos pescadores, a Juan, a Andrés, a Jacobo, a Pedro: dejen las redes, porque desde ahora van a ser pescadores de hombres. Hermano, Dios quiere usar nuestras vidas. Él quiere tomar nuestras vidas para que participemos de su obra, y jamás será algo insignificante de que usted esté dispuesto a poner su vida en las manos de Dios. Hubo una mujer en la iglesia en Jerusalén, se llamaba Dorcas, y de cariño le decían Tabita, y era una hermana muy fiel. Ella no se destacó porque estaba ahí trabajando en la iglesia, pero dice porque ella hacía ropa para ayudar a las hermanas. Ella usó sus manos para servir a Dios. Hermano, yo no sé cuál sea el talento que Dios le ha dado, la habilidad que Dios le ha dado,
Pero lo que Dios le ha dado, póngalo en las manos de Dios. Póngalo en la obra de Dios. Una hermana que hoy en día Dios le está usando, y su esposo fue miembro de mi iglesia y ya se murió, pero cuando ellos estaban casados yo los visitaba en su iglesia, y la hermana me decía, yo estaba preparándome para trabajar con el piano, y siempre tenía el cuidado de mis manos porque a mí me encanta el piano, decía ella. Pero cuando Dios me llamó, dije, aquí están mis manos, Señor. Quiero dedicarlas para tu obra. Y su sueño era dirigir una orquesta. Y hoy en día ha hecho un trabajo excelente allá en Monte de Sion con el pastor Kevin Witt, enseñando a mucha gente. Porque dijo, aquí están mis manos, Señor. Yo quiero entregártelas para que sean para tu obra. Hermano, Dios quiere usar tu vida. Esas manos es símbolo nada más de tu cuerpo. Es como cuando un hombre va a pedir a la novia. Decimos normalmente que va a pedir la mano, pero en realidad no va a pedir la mano nada más. Les vengo a pedir la mano, ok, te la voy a cortar, llévatela. No, está pidiendo la vida. Está pidiendo esa persona. Hermano, tus manos son parte de tu vida, y Dios quiere usar tu vida para su obra. ¡Qué privilegio servir a Dios en su obra! Pero falta que tú se la rindas al Señor. Y cuando Moisés oró, dijo, Señor, confirma la obra de tus manos. Señor, da testimonio. Y definitivamente ahí va Moisés temeroso, con su vara en la mano y con la señal de la mano, y se presenta delante de los ancianos. Y Dios confirmó, hermanos, que los ancianos creyeron, dijeron, Dios te ha enviado para ayudarnos. Pero Faraón no se convence. Pero Dios otra vez confirma que esas manos son señal del llamado de Dios, de autoridad, para tener parte en su obra. Así que esta noche quiero preguntarte, ¿estarás dispuesto a poner tu vida en las manos de Dios? ¿Estarás dispuesto a decir, Señor, no sé mucho, pero lo que tengo, lo que soy, aquí estoy dispuesto a entregártelo para que tu nombre sea honrado y glorificado? La obra de Dios es grande y Dios quiere usar tu vida. Él está interesado con su presencia, pero falta que tú estés dispuesto a entregar tu vida en las manos de Dios. Vamos a orar cada cabeza.